lo estaban acomodando porque hay que condicionarlo, llevarlo a la casa velatoria y todo eso. Uno pensaba, movilizaron cuerpos, el señor era un señor muy robusto, muy alto, digo, movilizarlo no es fácil, no es que uno corre como quien corre, no sé, el mouse. O sea, es muy complejo y yo veía que lo hacían con una liviandad. Tiempo después, te diría que años después entendí que estaban trabajando. Cuando me tocó a mí como médico Mm. trabajar, uno respeta el dolor y demás de la familia, pero en tu ambiente de trabajo Necesitas seguir necesitas funcionando. descomprimir, Sí, 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 porque si no, totalmente. no podríamos vivir de esto. Y de hecho hay mucha gente que no puede vivir de esto. Ujú. Mi compañero le está lavando la espalda y hace... Y me acuerdo que lo miré y le digo, creo que... Se paró. Claro, y dice, no, no puede ser. Lo ponemos boca arriba, le tomamos los signos vitales y no me voy a olvidar nunca la cara de él y la mía de desesperación. O sea, el otro empezó como a dar como saltito y yo me quedé helado porque no sabíamos qué hacer. Y estuvimos ahí, no sé, 10 20 segundos que fueron una eternidad. Toca trabajar en terapia en la noche y también una persona, unos 40 años, no me acuerdo por qué había entrado a terapia. Lo que sí me acuerdo que apenas tomamos el turno, yo era estudiante de enfermería, así que entrábamos, laburábamos ahí, no hacíamos mucho. Se clava, se para, como se dice en la jerga, ¿no? Se clavó, se paró. Pin, pin, alarma, viene el médico y hay que hacer RCP. Y en un momento me toca asistir a la enfermera que estaba al lado mío, y escucho cómo se le rompieron, se escuchó clarito. No sé cuántas costillas se le rompieron al hombre. Bienvenidos a Toripampa Podcast. Es un placer encontrarnos con ustedes. Episodio número 3. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién te estás encontrando? Con la gente que nos está viendo. Ah, bien, 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 bien. Y Estaba a punto de interrumpirte, llegué tarde. sí, y con vos que tenés el micrófono otra vez. Perdón. O sea, ya arrancamos mal. Aparte que arrancaste con los lentes, arrancamos con esto. Aunque arranquemos así, este episodio hemos denominado, habrán visto en la miniatura, El último viaje. Mi nombre es Juan Manuel. Hola, Bebu. Juan Manuel no. Bebu. La Bueno, gente tiene que comentar abajo si prefiere. Si a mí me dicen que quieren que te diga Juan Manuel, yo te digo Juan Manuel. O te digo bien. Juanma, pero yo te voy a seguir diciendo Bebu. ¿Sabes? Necesito hacer una aclaración antes de arrancar, así descomprimir un poco, porque si en un episodio serio, creo que con cierta profundidad, soy de Mendoza, para la gente que preguntó, pues dice que en el episodio piloto vos dijiste dónde era, y nos pusimos a la otra cosa y nos fuimos por la rama y nunca dije dónde era. No, ¿cómo que no? Si Tuve- hablamos. No, no. A esa gente que comentó, hay que decirle que en una Fue por partecita WhatsApp, por privado, pero no sé, o que vean de nuevo el vamos a episodio. proteger la identidad de Sí, quien te lo ha obvio, dicho, siempre, siempre, siempre. pero en un momento hasta debatimos sobre fútbol. Vos decís que sos del equipo más grande del oeste y decís y que hay una Y rivalidad que con los si soy hincha de Godoy sanjuaninos. Cruz, y bueno, pero bueno, Sí, está bien. Sos de Mendoza, ok. Y yo bien, soy de La Pampa. de La Pampa. Pampudo, decía un amigo mío. No pampeano. Pequeña aclaración, como vos recién bien Disclaimer. disclaimer. Como dijiste, como hablamos en el episodio de historia, que no somos historiadores, acá tampoco somos filósofos ni científicos, algún acercamiento tenemos a lo que vamos a hablar hoy por nuestras profesiones. Ambos del área de la salud, la gente sabe, pues lo dijiste, si no lo recordamos, que vos sos médico, Yo soy médico. yo soy enfermero. Ujú. Y este episodio lo hemos llamado El último viaje, entendiendo la muerte de diferente mirada. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a atravesar todo lo que estamos nosotros dos y lo que están viendo acá. En algún punto de este camino que estamos recorriendo, vamos a atravesar por la muerte. Exacto. Yo quisiera, antes de ir al tema y meternos de lleno, Ujú. pedir varias, o sea, varias cositas que son aclaraciones. El punto número uno es que eh, si alguien no se sintió ofendido en el capítulo anterior y no se siente ofendido tampoco en este, vendrá otro para sentirse ofendido porque viste que estamos en internet Te está y buscando roña, no entiendo. no bajo ningún Ah, concepto. Quiero decir que justamente por eso, digo que en ningún momento nosotros queremos eso, ¿sí? Al no, contrario, para nada. nuestra idea de ser Equidistantes. ¡ping! Nuestra idea de ser lo más imparciales que se pueda, no, imparciales, bien, Imparciales. bien dicho. La idea es ser imparciales, pero también
aportar una mirada común, normal, de un ciudadano de a pie, en temas que a lo mejor pueden ser un poco controvertidos Sí. en algún aspecto, y en este aspecto donde hay muchas implicancias que van desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo personal, eh, queremos hacer saber eso, que vamos a tratarlo con todo el respeto que se Que la merece. seriedad, sí, sí. Sí, y va a haber algunas palabras que estén a lo mejor silenciadas o muteadas por el propio algoritmo de Tito YouTube, Ujú. que no le gusta mucho que se traten ciertos temas, así que vamos a tratarlos muchas veces diciendo algo que todos sabemos lo que es, con otras palabras para que se entienda y para no tener que mutear, sino el video va a salir todo Bien, muteado. todo muteado. Bueno, nos vamos metiendo un poquito. Bien. La idea de abarcar esto que creo que es parte de la vida también, que vamos a transcurrir, ¿no? Este último viaje, desde una mirada, una perspectiva un poco científica, sin ser científico, un poco psicológica, sin Sin ser ser psicólogo, psicólogo. y un poco filosófica, sin ser filósofos. Sí, y sin Este, estar muertos los y dos. sin estar muertos los dos, obviamente. Estamos hablando de algo que no sabemos. Yo quiero sacarte del eje que vos traes solamente como un primer disparador. A ver, ¿Cómo le explicás a un niño, bajo tu concepción, qué es la muerte? bien. A un niño. A un niño, Yo te voy a decir lo que yo opino. O cómo bien. habría que, o cómo, porque ¿qué pasa? El otro día, cuando estaba repasando un poco los temas y desde qué lugar abordar, porque hay un montón de material, ya sea en internet, en libros, donde se aborda el tema desde muchas perspectivas, una pregunta recurrente es, ¿cómo le explicas a un niño lo que significa la muerte? Y siempre la gente que hace psicología infantil se ha puesto de acuerdo en algunos puntos. El primero es que lo más importante es explicar que la vida no es no son compartimentos estancos. O sea, la vida es un devenir de sucesos y se puede analizar desde un montón de aspectos, desde los aspectos legales, desde los aspectos científicos, y la muerte también es un devenir, pero hay que explicarle a un niño, para mí, que cuando alguien nace, va a transcurrir toda su historia con las cosas lindas y feas que tiene este trayecto que se llama vida, Ujú. y que en algún momento nos vamos a morir todos. ¿Por qué? Porque existe esta idea de que cuando muere el abuelito, no, que no lo vea el niño porque se va a poner mal. No, no, no. Lo que dicen los especialistas es que hay que dejar que el niño vea, obviamente cuidando las formas, cuidando eh, algunos detalles, pero hay que dejar que los niños, desde lo más temprano que se pueda, interpreten que la vida en algún momento llega a su fin. Tratar de no mentirle a los niños, de no decirle, no, se fue de viaje. ¿Por qué? Siempre y cuando tengan capacidad de comprender, ¿no es cierto? Porque de esa manera ellos pueden materializarlo un poco más. Ujú. ¿Vos qué decís? ¿Cómo hay que explicarle a un niño? Me viene muy bien tu pregunta porque justo quería arrancar leyendo eh, lo que las escrituras dicen, lo que la historia dice que puede ser uno de los reyes más sabios. La escritura dice que fue el ser humano más sabio de la tierra y escribió algunos libros. Hay un consenso ahí más o menos que alguno lo escribió en su juventud, como Cantar de los Cantares, por ahí cuando estaba noviando. Algunos más en su etapa madurez, como Proverbios, y algunos ya en su etapa adulta, que es un libro más filosófico, como Eclesiastés. ¿No? Estoy hablando del rey Salomón. Y él escribió, le diría esto es lo que le digo a mis hijos. O sea, tu pregunta es la que yo le digo a mis hijos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, o todo lo que está debajo del sol, hablando del mundo, tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y así arranca este libro, ¿no? Es un libro totalmente filosófico, escrito por un tipo que estaba aparentemente en los finales de su vida. Entonces, cuando me acerco a explicarle qué es la muerte a mis hijos, le hablo esto, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Es un tiempo donde necesariamente transcurre y que después termina. ¿Vos considerás que
a los niños desde muy temprana edad hay que explicarles este proceso que es la vida y que en algún momento llega a su fin y a su fin como la conocemos. ¿Considerás que hay que explicarlo desde muy chiquititos o preferís que se hable cuando sean más grandes? ¿Qué decís? Yo creo que a los niños no hay que tratarlos como niños, no como idiotas. Eh, Nosotros por ahí, y en lo personal me pasó que por ahí nuestros viejos, o la generación de nuestros viejos, específicamente los míos, no porque me hayan tratado como idiota a mí, sino porque ellos venían seteados de esa manera, por ahí nos hacían sentir que no que iban a estar siempre, ¿me entendés? Entonces, por ahí se sufre mucho más cuando no están. Entonces, yo a mis hijos, sin el deseo de dejar esta tierra, porque no quiero irme, tengo mucho para disfrutar, Muchas maldades por hacer. muchos podcasts por grabar, Bien. quiero hacer más cosas buenas que malas, aunque es inherente a la naturaleza humana. Definitivamente. Pero yo a mis hijos todo el tiempo les digo que en algún momento papá no va a estar. Y que no importa cuando llegue ese tiempo, porque ese tiempo es del Creador, es de Dios. Pero lo importante es que ellos tienen que entender que papá y mamá en algún momento no van a estar. Incluso ellos. Entonces, con algunos matices, ¿no? Obviamente, lo vas preparando al niño desde su pequeñez, desde su proceso, hasta la adultez, para que él vaya masticando esta verdad, porque es una verdad. Y la muerte es tan real como la vida. Ujú. De hecho, la muerte existe porque existe la vida. Entonces te propongo, si querés, arrancar abordándolo desde la ciencia. Primero, Como una primer forma de abordarlo. como una primera forma de abordarlo. ¿Qué dice la ciencia acerca de la vida? ¿Y qué dice la ciencia acerca de la muerte? Vos como en esta área, por ahí lo podés explicar mucho mejor porque sos médico. Bien. Em, Al final vamos a hacer algunas aclaraciones y por ahí contar algunas experiencias personales, seguramente. Pero bueno, la ciencia ha determinado algunas cuestiones que son ya claras y son consensos, pero hay algunos límites que están medio borrados entre lo que dice la ciencia y lo que dicen algunas legislaciones. Nosotros vivimos en un país, hace poquitito hablábamos de que somos un país muy joven y las reformas que se han ido dando han sido parte de una corriente del mundo que ha ido hacia un lugar y no hacia otro, y también propias de que la sociedad va avanzando. Entonces, la ciencia determinó ya hace mucho tiempo que alguien que finaliza la vida de alguien, y eso es la muerte clínica, cuando existe el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. Es decir, cuando se para el corazón y tus pulmones dejan de respirar. Bien. No sé si alguna vez viste un certificado de función, o por lo menos pudiste completar alguno, que no sea de algún familiar, de algún ser querido, No, ¿no? sí, que he visto lo de los familiares. Claro. Paro cardiorrespiratorio. Claro, bueno, hay un consenso y hay vicios. Algún día charlaremos sobre vicios en nuestra profesión, pero para quien no sepa, los certificados de defunción, uno tiene que poner el motivo del fallecimiento y después hay 3 ítems que dice debido a, debido a, debido a. Te voy a poner un ejemplo. Alguien muere por un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Hace un infarto y eso lo lleva a la muerte. El infarto agudo de miocardio no es la causa de muerte. La causa de muerte es la falla multiorgánica, es decir, que fallan el corazón, el cerebro, los pulmones y por eso el paciente muere. Entonces, esa es la causa de muerte. Debido a infarto agudo de miocardio, debido a hipertensión arterial, otras enfermedades que predisponen ese infarto agudo de miocardio. En este ejemplo muy burdo que estoy poniendo, Sí. el consenso dice que no debiéramos poner nunca paro cardiorrespiratorio, porque paro cardiorrespiratorio es la muerte en sí. Estamos diciendo, el paro cardiorrespiratorio es reversible, de hecho. ¿Sí? Por eso existe lo que llamamos reanimación cardiopulmonar. Bien. Entonces, paro cardiorrespiratorio no es la muerte, porque el corazón se puede parar, los pulmones pueden dejar de respirar y todavía esa persona no está muerta. ¿Por qué? Bien. Porque no es todavía irreversible. Cuando hay
paro cardiorrespiratorio, entre muchas comillas, irreversible, eso es muerte. Eso puede ser debido a un montón de cosas más, digamos, puede ser debido a un montón de razones más, pero en líneas generales la ciencia ha determinado que cese de la actividad cardíaca y de la respiración irreversible, eso es muerte para la ciencia. Eso es la muerte clínica, o sea, lo que uno puede determinar. Bien. Y después existe algo que se llama muerte cerebral. Es un concepto, voy a poner muchas comillas, relativamente nuevo, se introdujo a los fines de dar también un poco de marco legal a lo que es la donación y la ablación de órganos o sea, para donarlos. Ujú. Y bueno, la muerte cerebral, en Argentina por lo menos, es sinónimo de muerte. Digo esto porque mucha gente confunde el coma, el estado vegetativo con la muerte cerebral. No es lo mismo. La muerte cerebral es el cese irreversible. Po- ¿Podrías de manera sencilla diferenciar la muerte cerebral y el estado vegetativo Sí, y claro. del coma, de esos eh, tres? el coma y el estado vegetativo son potencialmente reversibles, ¿sí? Ok. Muchas veces hay pacientes, voy a poner ejemplos famosos. Gustavo Cerati en su momento, Michael Schumacher, aunque algo no se sabe mucho, ¿viste? Hay un hermetismo tremendo en cuanto a su salud, pero ejemplos así muy, muy concretos, en donde hay un estado vegetativo, un coma, pero muchas veces se los mantiene vivos, obviamente, ayudados con la farmacología, con la Ujú. aparatología, para un posible descubrimiento de la ciencia, un mejoramiento del paciente que haga que ese coma o ese estado vegetativo revierta. O sea, ¿Sí? para traerlo más al llano, podríamos decir que la muerte cerebral o el coma son estados donde el cerebro, las funciones cerebrales están en suspenso, donde ese cableado que es esa red neuronal no está rota ni está muerta. Sí, en algunos casos no está rota, En puede algunos estar rota en casos. algunas partes, pero no. Pero podría seguir funcionando. Sí, podría seguir funcionando muchas veces. De hecho, mi hermano, por ejemplo, al que le mando un gran abrazo, Juan, él es kinesiólogo y hace neurorehabilitación. Y muchas veces hay patologías que son degenerativas, es decir, que van avanzando muy rápido, Ujú, neurológicas, ¿no? ujú, ujú. Y que dejan al paciente en uno de estos estados que son a priori irreversibles, pero que a lo mejor que con la tecnología actual no podemos hacer nada aún, pero no decimos al paciente, bueno, listo, ya está, lo desconectamos, porque es una decisión muy personal Mm. y de vuelta entran en juego un montón de factores que son, como te decía, emocionales y también un marco legal. Pero bueno, para diferenciarlo a grandes rasgos, la muerte cerebral es cuando ese cese de las funciones cerebrales es No irreversible, hay marcha ¿sí? atrás. ¿Qué pasa? Muchas veces hay un paciente con muerte cerebral, habitualmente los pacientes con muerte cerebral a los que se los mantiene con su corazón funcionando y con su respiración funcionando a través de maquinaria, de aparatología y de fármacos, es hoy en día prácticamente con fines de ablación de órganos, ¿sí? La ley, Entonces, perdón, voy haciendo algunas notas al pie de página. Entonces, la persona que tiene muerte cerebral no va a sentir dolor, no va a sentir porque está muerta, está ¿sí? muerta, o sea, no hay nada que envíe señales a su cuerpo de que... Absolutamente nada, no, no. Y recuerdo en el último año de medicina, donde cursamos una materia que se llama Medicina Legal y Forense, eh, a un profesor que en esa época me apasionaba. La medicina legal es algo, o sea, ver desde la criminología, balística, che, me estoy yendo por las ramas porque Mm, me apasiona el tema. Pero bueno, nada, me acuerdo que él nos recordaba mucho el concepto de muerte cerebral igual muerte. ¿Sí? ok, Es lo mismo que muerte, no es que estado vegetativo, porque repito, hasta en la propia profesión nuestra se lo suele confundir. exacto. Entonces, te iba a decir que muerte cerebral, un paciente puede estar con muerte cerebral, pero entre muchas comillas, su corazón latiendo, está latiendo muchas veces no a través de una máquina, muchas veces ayudado con fármacos, solamente porque hay una ley argentina, que es la 24.193, que es la ley de ablación y trasplante, que establece que a un paciente se lo puede sostener sus tejidos con oxígeno y demás a través de máquinas y medicamentos, solamente con fines de trasplante de órganos. Que obviamente Bien. hoy hay que prestar un consentimiento.
No sé si sabés que la ley argentina se modificó hace un tiempo Sí, y... creo que somos todos donantes de órganos, a excepción de que digamos que no. Exacto, sí, sí. Antes era al revés. Vos An- tenías que dar tu consentimiento. Exacto. Eh, Te puedo dar fe que en la práctica no ocurre eso. Mm, No ocurre eso. O sea, quiero decir, somos todos donantes de órganos. Sí, si nadie reclama. claro. Un Porque, familiar puede, me salgo un poquitito, sí. un familiar que no esté de acuerdo, aunque hoy somos todos donantes de órganos, mañana me pasa algo a mí y dice mi esposa sí, pero no quiero que lo toquen a Juan Manuel, Como, podría detenerse, aunque yo he manifestado y somos por la ley, estamos protegidos, podría... bueno, si vos lo has dejado por escrito, No dejándolo por escrito, mi decisión manifiesta en mi familia. vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, Pedrito, Josecito, en charlas ha dejado ver en almuerzos familiares que yo cuando no esté más en este mundo, si sirve algo mío, Ujú, quiero que lo usen. Quiero que lo usen porque voy a poder vivir a través de otras personas, ¿no? Por ujú. las razones que uno quiera y desee profundamente donar sus órganos. Pero no está escrito en ningún lado, puede venir un familiar tuyo a decir, no, a Josecito o a Menganito no le van a hacer, no van a donar esos órganos. Yo quiero, de hecho, hoy en día, para legalmente voy a hacer una aclaración, tengo que irme un poquito más atrás. Ujú, Cuando hablamos sobre ciertas legislaciones, el límite es medio difuso, ujú. porque el Código Civil, el Código Penal, la Constitución pueden decir algo, pero en la práctica suele ser mucho más engorroso. Porque muchas veces cuando hay muerte cerebral, recordemos que suele ser casos en los que la muerte ha ocurrido por traumas, ¿sí? Por traumatismo, Bien, ¿sí? Y habitualmente, salvo la córnea y algunos órganos muy puntuales, los órganos que sirven para la donación son los órganos de gente más joven, ¿sí? bien. Entonces, muchas veces el paciente tuvo un traumatismo, un accidente de tránsito, una herida de bala, lo que fuera, y hay que pedirle autorización a la familia no está acá, y los órganos no se pueden mantener el corazón funcionando y latiendo con Sí, fármacos o sí. con Por aparatología. días, no. Exacto, es Tenés horas. horas. Entonces, si bien en Argentina... Quisiera hacer una aclaración también, no, no es que uno, por ser donante de órgano, es como que va al supermercado, me llevo dos corazones. No, no, no. Hay todo, hay una lista de espera, el donante tiene que ser compatible con la persona que va a recibir la donación. O sea, es mucho más complejo el mecanismo y encima entre esa complejidad, como armando ese Tetris, además de eso, tenés las horas que te van corriendo. Exacto. Y el INCUCAI, que es el órgano en Argentina que se ocupa el organismo que se ocupa de coordinar, porque están los médicos que son ablacionistas, que es un equipo muy grande en Argentina. Poco se habla de la labor del INCUCAI, algún día estaría buenísimo poder Ujú. entrevistar a alguien. Aquí en Río Gallegos tengo la suerte de trabajar con quien fundó el INCUCAI acá Mira. en Río Gallegos, que es la doctora Alicia Campbell. Eh, pero bueno, en la Argentina el Incucay funciona realmente muy bien, ¿sí? Ujú. Esto de médicos ablacionistas que muchas veces tienen que viajar, están de guardia permanente, es muchas veces un Ujú. laburo apasionante, Súper estresante para ese profesional. pero apasionados todos por hacerlo. Cuestiones que muchas veces, como son muertes habitualmente traumáticas, capaz que quien quieren que tome la decisión sobre si sí o sobre si no, está en otro lugar hasta que viaja, viene, lo piensa, y por eso muchas veces hay pocos donantes para la cantidad de seres humanos que somos, digamos, con la concientización que existe. Claro. Dicho eso, como para recapitular, muerte cerebral es sinónimo de muerte, ¿sí? No es lo mismo que coma. El coma y el estado vegetativo son otras cosas. Ya lo charlaremos si querés en otro, Bien. en otro episodio. Muy Acá que bien. estamos hablando justamente de muerte, muerte cerebral es sinónimo de muerte. Es el cese irreversible, al igual que la muerte clínica de la que hablamos hace un ratito, cese irreversible de funciones cerebrales superiores, que más tarde o más temprano van a devenir en un cese irreversible del corazón y de los pulmones, ¿sí? Dicho eso, es importante esto que estoy diciendo porque se linkea con otro tema, otro tópico, que lo vamos a charlar un poquitito más adelante en este episodio, Ujú. que habla sobre la concepción y el sinónimo de vida. Es que no creo que sea mejor momento que este, pues justo te iba a decir, ya que estamos abordándolo desde la ciencia,
justo te iba a preguntar qué es vida según la ciencia o la medicina y también cómo lo explicás de manera sencilla. Claro. O sea, devolviéndote la pregunta, ¿cómo le explicarías a un niño qué es vida? Bien. Pasa que el sinónimo. Viste que vino, volvió el boomerang. La definición de vida, ahí sí ya sí es un poquito más compleja. Digamos, si nos queremos poner filosóficos, capaz que sos vos más el indicado, pero médicamente hablando, si tengo que explicar a un niño médicamente hablando, porque de vuelta, la definición de vida y de muerte son definiciones muy personales. Entonces yo interpreto que vida es cuando hay funciones cerebrales superiores. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? De seres humanos, claramente. Porque sí, plantas y demás. Por ejemplo, esta son planta. seres vivos. Por ejemplo, estas plantitas que están acá no tienen vida porque son de mentirita. Claro. No, quiero decir que justamente se utiliza este concepto de vida que yo voy a dar, que es el que yo tengo. Bien. Se utiliza esto, ¿por qué? Porque hubo que sentarse y todavía no nos pudimos poner de acuerdo. Ni siquiera los profesionales de la salud, ni siquiera los médicos, ni siquiera los médicos de Argentina, ni siquiera los médicos de Río Gallegos. No, los médicos en general, la medicina en general. Fui acotando el universo para ver que ni siquiera en esta mesa a lo mejor podemos ponernos de acuerdo y somos solo dos, más toda la gente de producción, de iluminación, de sonido que está. Pero digo, nosotros dos que estamos hablando, no nos vamos a poner de acuerdo probablemente en lo que signifique vida y en lo que signifique muerte, y en otros muchos temas no nos podemos poner de acuerdo. Por eso hacemos un podcast. Exacto. Pero bueno, vida es... hubo que definir qué era vida a partir de que había que dar debate sobre ciertos temas que estaban circulando en lo legal, pero también en la sociedad, en Argentina y en el mundo, y a la hora de dar esos debates hubo que contrastar ideas políticas, sociales, religiosas y científicas para que nos pudiéramos poner de acuerdo en algo. Que tenían que ver con la continuación o no de un embarazo. Exacto. Cuando se debatió sobre la ley de interrupción del embarazo, se invitó a una ponencia a, como te digo, a personas de estos cuatro ámbitos y más, creo, que daban charlas cortitas de 5, 6, 7 minutos para ver si nos poníamos a poner de acuerdo. Me acuerdo que fue una sesión enorme. Sí, no, tremendo. Había todo un movimiento social. Esto fue 2019. Lo que pasa que ocurrieron varias cosas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios propios dieron el debate. De hecho, la oposición, si le tiene que reconocer, si le tuvo que reconocer en ese momento un logro a Macri, la oposición de ese momento fue ese. Porque después, viste, oposición en política es oponerme a todo. Todo lo que el otro diga. No importa si está bien. No importa si está bien o mal. Porque estoy en la vereda enfrente. Exacto. Pero en eso como que se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo. Que el debate había que darlo. Y yo soy un convencido de que los debates, por más escabrosos que merezcan, que sean, merecen ser dados. Hay otros debates que hay que dar también acerca del tema que nos convoca, que son debates acerca de la eutanasia, el suicidio. Son debates que hay que dar. Pero bueno, no estamos ahora en eso. No. A la hora de hablar de vida, para la ciencia tampoco está claro. Por eso voy a darte mi definición de vida. Para mí, la vida es cuando existen funciones, la vida comienza cuando existen funciones cerebrales superiores y no desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque para mí, muerte no es cuando muere la última célula de mi cuerpo, ¿sí? Porque como dijimos recién, es el cese irreversible, la muerte, ¿no? El cese irreversible del latido del corazón y de la respiración de mis pulmones. Pero hay células que van a seguir vivas, entre muchas comillas, ¿sí? Van a seguir con funciones... Con actividad, digamos. Con actividad, Bien. ¿sí? Y eso no significa que esa persona esté viva. Y como hablamos de seres humanos, eso es como yo le explicaría a un niño. La vida comienza en la panza de mamá, en el seno materno, en el útero, depende de la edad que tenga. De hecho, quiero hacerte una aclaración. Es buenísimo el punto porque este tema surge, y te lo propuse yo, por una charla que tuvimos sobre cuándo era muerte celebrar, ¿te acordás? Que estábamos en el laburo. Y es muy bueno este punto que estás dando porque
yo en ese momento te planteo la vida desde la potencialidad de la persona, desde el momento de la concepción, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo y forman un ADN nuevo, esa ya es una persona en potencia y va a seguir en potencia en todo el desarrollo de su vida. Ujú. Pero si esa persona perdió funciones cerebrales, deja de ser persona, es un debate más filosófico. Que podemos no darlo. Podemos que darlo en otro momento, no me siento capacitado para darlo, pero Ujú. sí hay un punto, y creo que parte de la maduración también del ser humano en su concepción, hacerse esas preguntas, reflexionar sobre sí mismo, son parte del proceso de la vida también como una construcción, donde el ser humano tiene que vivir, porque ahora lo estamos abordando de la ciencia, Ujú. ya vamos a ir al palo de la psicología. Para matizar un poco con las experiencias personales bajo tu profesión, tengo una pregunta, si no la querés contestar, pues por ahí, este, no es nada La raro, gente puede estar ¿no? pensando, ¿no charlan antes de esto? No. No, no charlamos. No, no. Solamente dijimos, che, vamos a tocar estos aspectos, tengo alguna pregunta para vos, yo otra para vos, no me la digas, no me la digas. No, no. Ok. La idea es poder sorprendernos. ¿Te acordás la primera vez, estamos hablando en el ámbito tuyo, medicina, Ujú. que se te fue un paciente? Que se me fue a mí, sí. Pero voy a irme un poquito más atrás. Yo tendría 21 Estoy hablando, años. no lo lleves al ámbito personal, estoy hablando en el ámbito laboral. Sí, sí, sí. Bien. Tendría 21 años y estaba agregado a un servicio de guardia. Yo estudié medicina en la gloriosa Universidad Nacional de Córdoba, la primera universidad de Latinoamérica. Y cómo transferimos al mantel, ¿viste? Sí, cuando algo nos incomoda. Sí, 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 porque fue duro. Primero hay que decir que la gente por ahí no todos, ¿no? Pero va a haber gente que que muchas veces tiene ese concepto de, no, el estudiante de medicina está muy en contacto con la muerte, y lo cierto es que no tanto, ¿sí? Pero también hay que pensar que cuando uno se egresa de la secundaria, algunos con 17, algunos con 18, algunos más tarde si repitieron, eh, tu último recuerdo de la secundaria es viaje de egresados, La cena de fin cena de de año. egresados, fin de año, último verano, me voy a estudiar. O estudio si en mi lugar donde vivo existe la carrera de medicina. Cuando vas a estudiar, después del examen de ingreso, que sigue siendo algo, voy a poner muchas comillas, mi yo del pasado me está pegando una cachetada, pero similar el ingreso a lo que uno más o menos estudió en su vida, o sea, biología, física, introducción a la medicina, se llamaba la materia, ingresás el primer día como cursante de medicina, todos con su guardapolvo hermoso, Lleno de lleno de esperanzas. esperanza, diciendo, "Ay, yo amo la medicina rural, quiero ser médico sin frontera", que dicho sea de paso me encantaría. Em, el primer día todos con su guardapolvito en el Hospital Nacional de Clínicas, rodeando una mesa de disecciones, así se llama, traen un cuerpo para ver la anatomía en a o vivo. Y no es lo que digamos fresco. No, O no, sea, no. son cuerpos que llevan mucho tiempo. 70, 80 años, gente que nunca nadie reclamó, no están 70, 80 años. No, Además, obvio. están en unos piletones, pero ver cómo los sacan de esos piletones es muy fuerte. Imagínate, repito, 18. Fueron seres humanos, Fueron seres humanos, claramente. fueron personas. 18 años, 18, porque de vuelta, uno puede ver dibujos, esquemas, Películas. fotos, películas, videos, pero verlo en vivo y que alguien meta un dedo y dice, esto es la vena cava super. Ay, Dios. Para el momento en el que. ¿Anatomía era la materia? Anatomía. Primer materia, repito, primer día de la facultad. Guardapolvito blanco. Bueno, ese día hay sillas desparramadas por todos lados porque hay gente que se va a desmayar. No son pocos los que se desmayan. Una comisión de. Ingresamos en ese momento 350, 550. Así que 550 dividido en comisiones, en 10 comisiones, ¿vale? O sea que había 50 personas y 10 se desmayaron. Aparte el olor a formol es muy fuerte, un olor que Eso te iba a que nunca se te olvida. nunca se te olvida. Hablando de anatomía, nosotros tenemos un hueso en la base del cráneo que se llama etmoides. El etmoides es un hueso hermoso que parece... La silla turca. esa está en el esfenoides. En el etmoides hay unas celdillas, unas celdas, son como unos cubos perforados por donde pasan los nervios olfatorios. Ujú. Por eso se dice que el etmoides tiene memoria. Muchas veces no te pasa que estás hablando de un recuerdo y pareces escuchar un olor Sí. y Tal viceversa. cual.
olés algo que te evoca un recuerdo, Tal un cual. perfume de alguien que te recuerda a alguien que no querías Un o que sí momento. querías, o momentos, exacto. Bueno, el olor a formol no se te va nunca, el olor de ese día de El formol. olor a hospital, sí, sí, sí. Sí. Mal. Cuestión es que cuando te traen a ese cadáver, en realidad parecen muñecos, porque llevan 70 años con esa rigidez. Mm. O sea que uno entra en contacto ahí recién con la muerte. El primer paciente que yo veo que se muere es un paciente en el hospital en Misericordia. Yo, en mi tercer año, decido agregarme a un servicio de guardia. Y es un señor que hace un infarto, un señor de unos 65 años, pero fue muy duro, muy duro. O sea, todo el proceso, ¿no? Porque salvo que vamos a meternos un poquito más también en cuestiones legales con cada cosa de la que hablemos, por lo menos Ujú, en esta parte de ciencia y medicina, ujú. cuando alguien pierde la vida, a menos que haya un criterio para no reanimación, hay que hacer reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Reanimación cardiopulmonar que la RCP en el ámbito hospitalario tiene algunas condiciones que no tiene la RCP solo con manos, que Ujú. ocurre en la calle Un poco más o en un compleja, banco, más exacto. completa. Con fármacos, con intubación orotraqueal, etc. Así que me acuerdo de participar, yo como estudiante, de vuelta, participar, porque estaban los médicos de guardia, el cirujano. Aparte, cuando ocurre esto, la gente por ahí cree que uno, porque no yo que era estudiante, claro, pero cree que los médicos, por estar en ese rol, alguien muere y uno dice, bueno, a ver, pasame por favor esa ampollita de adrenalina. No es así, o sea, ahí hay toda una situación que nos invade por ser solo seres humanos. Así que, nada, mucha gente trabajando encima de este paciente. Y recuerdo el momento en que 45 minutos, una hora después de haber hecho lo que en medicina se llama RCP de calidad, con reanimación, con el paciente intubado, con fármacos, etcétera, dijeron, bueno, ya está, se declara, se mira la hora y se establece que en tal hora, a tal momento, con un electrocardiograma que tiene ritmo plano, es decir, que no hay actividad eléctrica, se diagnostica la muerte clínica. Y me acuerdo, pues me pegó muchísimo. Y ya que preguntás, como para terminar con la anécdota, no me acuerdo, al paciente se lo llevan a una morgue. Alguna vez me tocó escuchar a una persona privada de su libertad decir que cuando en algunos lugares cuando muere gente, es como que se retira a la persona que murió y todo sigue. O sea, en ningún otro contexto eso se daría, que no Ujú, sea en un hospital y en algunos otros lugares. ujú. Ojalá algún día charlemos con esta persona. Pero quiero decir, al señor se lo llevan a la morgue, obviamente que uno queda súper choqueado. Uno, uno hablo estrictamente por mí, Ujú. 21 años, estamos hablando, 20, 22 años, entre 20 y 22 años. Y hubo que ir a la morgue a buscar algo del señor. No me acuerdo qué era, ¿sí? Si era un reloj o algo que pidió la familia, la verdad que no me acuerdo. Antes de hacer pasar a la familia a verlo. Entonces me tocó ir. Y me tocó ver cómo la gente que trabaja en una morgue estaba trabajando. Y tenían charlas como las que podemos tener nosotros, haciendo chistes, bromeando, no sobre el señor, no faltándole el respeto. No, 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 no. En el momento a mí se me hizo una falta de respeto. Sí, sí, Yo sí. dije, ¿cómo esta gente habla con esa liviandad? Se ríen, juegan, lo estaban acomodando porque hay que condicionarlo, llevarlo a la casa velatoria y todo eso. Uno pensaba, movilizaron cuerpos, el señor era un señor muy robusto, muy alto, digo, movilizarlo no es fácil, no es que uno corre como quien corre no sé, el mouse, o sea, es muy complejo y yo veía que lo hacían con una liviandad. Tiempo después, te diría que años después entendí que estaban trabajando, cuando me tocó a mí como médico Mm. trabajar, uno respeta el dolor y demás de la familia, pero en tu ambiente de trabajo Necesitas seguir necesitas funcionando. descomprimir, Sí, 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 porque si no, totalmente. no podríamos vivir de esto. Y de hecho hay mucha gente que no puede vivir de esto. Ujú. Cuestión es que mi primer acercamiento profesional con la muerte fue medio traumático por mi edad, por mi corta edad, y porque existe en algunos ámbitos esta idea de hay que fogonear, hay que formar el carácter de este profesional. Entonces, anda. En algunos ámbitos me refiero a muchos ámbitos, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Quiero decir, dale, anda, pibe, hablaba con la familia, ya
quiero decir, no me acuerdo en ese momento si me tocó ir a mí, obviamente no como médico, sino a mí yo como practicante y seguramente el médico Ir a de informarle a la familia lo que... acompañar a la familia, decirle, mirá, dar una noticia. Hay toda una corriente en la medicina que se ocupa de aprender a dar malas noticias, que Mm, no es solamente que su familiar falleció, sino hay noticias que son malas con respecto a ujú. diagnósticos y hace mucha falta que los profesionales de la salud nos formemos en cómo dar noticias. ¿No? Muchas veces las malas noticias son, mirá, tenés una enfermedad crónica, tenés hipotiroidismo, que por Mm, ahí es una enfermedad que bueno, la gente puede decir, ah, tiroides. Sí, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica. mm. Y a lo mejor yo, para eh, lo tomo con una liviandad, miro el laboratorio, si vos sabés que tenés Claro, pero hipotiroidismo. para la otra persona es devastador. Sí, 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 entonces, tal bueno, cual. mi primera experiencia con la muerte como profesional desde el punto de vista médico fue traumática. Y después ya lo naturalizás. ¿En qué momento? Y la verdad que no me acuerdo, pues me tocó ver un montón en la Sí, carrera, en algún momento te empezás a adormecer. Sí, A mí me pasó la primera vez. Hay tres cosas que me pasaron. Acondicionando un paciente, un hombre mayor. No me acuerdo con qué fue. Era con otro pibe. Que habíamos entrado, compañeros, en el hospital. Ya habíamos entrado al hospital. Ya la experiencia del hospital en sí es medio choqueante. El olor a hospital, hay cosas no se te van a ir nunca. Nos mandan a higienizar un paciente. El enfermero es parte de la práctica de enfermería, el acondicionamiento de la persona. Y nos habían dicho no lo bañen porque los viejitos se mueren. Nosotros nos reímos. Fuimos y entramos y empezamos a bañar gente y lo agarramos y lo bañamos igual. Y en un momento, me acuerdo, súper flaquito, ya muy deteriorado. muy deteriorado. Lo movilizo hacia mí. Mi compañero le está lavando la espalda y hace... Y me acuerdo que lo miré y le digo, creo que... Se paró. Claro, y dice, no, no puede ser. Lo ponemos boca arriba, le tomamos los signos vitales y no me voy a olvidar nunca la cara de él y la mía de desesperación. O sea, el otro empezó como a dar como saltitos y yo me quedé helado porque no sabíamos qué hacer. Y estuvimos ahí, no sé, 10 20 segundos que fueron una eternidad que no sabíamos qué hacer. Claro. Y después nos van a echar la culpa a nosotros, nos dijeron que no hagamos esto. Pero ¿por qué lo habíamos hecho? Estaba muy deteriorado, nadie le estaba dando bolilla, tenía mal olor, ¿viste? Entonces, bueno. Fuimos, avisamos, la enfermera venía más grande, con más cancha. No, no pasa nada, le dijimos, pero bueno, pero tenía mal olor, bueno, listo. Eso fue, me acuerdo que me replanteé algunas cuestiones. Digo, che, tengo que seguir haciendo esto. La segunda, en un momento me toca trabajar en terapia en la noche. Y también una persona, unos 40 años, no me acuerdo por qué había entrado a terapia. Lo que sí me acuerdo es que apenas tomamos el turno, yo había, era estudiante de enfermería, así que entrábamos, laburábamos ahí, no hacíamos mucho. Este, se clava, se para, como se dice en la jerga, ¿no? Se clavó, se paró. Pin, pin, alarma, viene el médico y hay que hacer RCP. Y en un momento me toca asistir a la enfermera que estaba al lado mío. No, y escucho cómo se le rompieron, se escuchó clarito. No sé cuántas costillas se le rompieron al hombre. Sí, que en realidad es una aclaración. No se rompen las costillas, se O luxan. se No, no. luxan, perdón. Eh, El cartílago que une costilla con esternón, pero se escucha fuertísimo. fuerte, pero fue impresionante porque estaba al lado. O sea, no es que, ¿me entendés? Y me acuerdo que ella me miró y lo mira al médico y dice, seguí, dale. Y a mí me toca hacerle, se corre, después de un ratito me toca hacerle a mí ya con todas las costillas luxadas, una sensación horrible Horrible. porque era un tipo joven. Y no solamente después de eso, con la misma persona, muere, fallece, hacen todo ese protocolo, listo, mira la hora, anota el médico, no sé qué, listo. Un ratito y empieza toda la preparación que por ahí ustedes de esa parte no la ven mucho, que sí la ve el El enfermero. enfermero. ¿Y qué es la preparación? Bueno, hay que preparar el cuerpo para llevarlo a la morgue. Entonces tenés que desconectarle todo lo que tiene y tenés que ponerle gasas en la boca. Y hace unos minutos esa persona estaba viva. Es muy fuerte. Es fuertísimo, es fuerte.
Y después tenés esos fogonazos también de la profesión. ¿Y quién tiene que llevarlo a la morgue? Y el nuevo. Entonces vas en la camilla con lo que fue una persona. Hasta el subsuelo estaba en ese momento, no sé si habrá cambiado el hospital. Y tenés que llevarlo a un lugar que son heladeras, donde no lo metés en una heladera, no es como en la película, lo dejás ahí, a un costadito, En la camilla. y te volvés en el ascensor solo, una sensación muy rara, todo esto con 19 años. Si, Y si está la familia ahí, llantos. no, 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 claro, exacto, no, 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 gritos, de todo, ¿no? Me acuerdo que también dije, che, loco, y también no me acuerdo en qué, es que creo que nosotros no hacemos un clic, creo que es como que si le pegaras a una pared y le pegas te duele un poquito menos, te duele, y en un momento se te adormece la mano. Es como que es como un proceso. Sí. Te terminás adormeciendo porque si no te volvés loco. De hecho, me acuerdo, una vuelta tuve un sueño en terapia, porque en terapia sucede muy a menudo, porque por el lugar que es terapia intensiva, Paciente crítico. y pacientes críticos, y soñé que me venían a perseguir todos los que se habían ido. Fue tremendo, me levanté, no sabes, como 3 noches que no podía dormir. ¿Y qué les hacía? No, me venían, me perseguían, y yo no podía, ¿viste ese Hay sueño que darles que querés masa. correr? No, 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 Imagínate. eh, Eli y Joel. Tremendo, tremendo. ¿Te parece si para, haciendo honor a la descompresión propia, cebo un mate? Por favor, creo que no hay mejor momento para Cebarnos un mate Para mientras eso. hablamos de la muerte. saber un mate. Podríamos hacer un repaso de este segmento. Desde la ciencia dijimos que no hay un consenso científico, pero sí que desde el punto de vista médico, más allá de todos los matices, es muerte cerebral, cuando las funciones cerebrales cesan definitivamente, Irreversiblemente. irreversiblemente. Sí, voy a hacer una leve corrección. Perdón, Los- acá el especialista sos vos. No, claro. Para resumir, el consenso científico sí está. Lo Ok. que falta es, hay que explicar varias cosas. Primero, ¿qué es un consenso? Aplica para los que hacemos medicina cuando hay situaciones puntuales en salud que pueden revestir cierta disparidad en opiniones. Esto tiene que ver con algo que se llama medicina basada en la evidencia. Cuando hay distintos criterios para definir algo, se llama un consenso. ¿Qué es un consenso? Una reunión que habitualmente tienen las sociedades, que es cuando las sociedades son de una misma especialidad o pueden Ujú. ser consensos intersocietarios. Sociedad Cardiológica Argentina. Exacto. Entonces, un consenso es cuando se juntan personas que saben sobre algo, están formadas sobre algo y se ponen de acuerdo en los lineamientos a seguir particularmente en un tema, ¿sí? Los consensos tratan de acotar los temas lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo de lo que yo hago. El consenso intersocietario del abordaje interdisciplinario del tramamiento de la obesidad. Qué ampuloso ese título. Qué ampuloso ese título, pero es muy lindo, es un consenso hermoso. Donde se pusieron de acuerdo Sociedad Argentina de Nutrición, Sociedad Argentina de Diabetología, Sociedad Argentina de Endocrinología. Bueno, hay un consenso intersocietario, muchas sociedades, cardiología, donde pusieron cada uno su granito de arena y llegamos a un consenso. Cuando hay algo que está consensuado, nosotros los profesionales de salud tenemos la obligación de seguir ese consenso, pero justo veía una reunión ayer de un canal de YouTube que recomendamos en el capítulo 0 piloto, que recomendamos que vayan a ver, Ujú. donde se hablaba sobre la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. Y tiene mucho que La ver... gata de Schrödinger. La gata de Schrödinger. Tiene mucho que ver lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque cada vez más la diferencia entre ciencia y pseudociencias se va desdibujando un poco más. Entonces, algo es científico cuando es falible, cuando yo puedo demostrar la veracidad o no. Entonces, muchas veces hay consensos que tienen que ser revisados porque las nuevas evidencias dicen que lo que veníamos haciendo hasta ahora no estaba tan bien o hay cosas mejores. Ujú. Con respecto a la muerte y a la vida, el consenso científico sí está. Lo que pasa es que como se mezcla la discusión muchas veces moral, filosófica, teológica
y científica. Justo te quería hacer esa nota al pie de página. Que algo sea consensuado no quiere decir que sea moralmente correcto, Exacto, que estemos hablando de algo bueno o malo. exacto, No estamos en esa discusión, exacto. nosotros. De hecho, hasta científicos no se ponen de acuerdo cuándo comienza la vida Sí. humana, ¿sí? Hasta médicos, obstetras, ginecólogos y pediatras y médicos generalistas no se pueden poner de acuerdo cuándo comienza la vida. Por eso es que el consenso sí dice cuándo finaliza la vida. La vida finaliza cuando hay un cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o un cese irreversible de las funciones neurológicas superiores. Ujú. Eso es la definición de muerte, para poder resumir y poder seguir avanzando en el tema. Bien. La discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción del embarazo, el aborto, es una discusión que me gustaría que tengamos Ujú. con especialistas, ¿sí? Que Sí, sí, traigamos a sí, un sí. ginecólogo, que traigamos a algún abogado, que podamos charlar, pero no para ponernos de acuerdo. No, no, no. ¿Por qué? Porque no vamos a poder poner de acuerdo. Sí, Porque no sí. se pudieron poner de acuerdo. Tampoco estamos buscando hacer un concilio acá de, a ver, no lo hicieron no lo hizo Argentina cuando se dio el debate, no pretendemos hacerlo nosotros. No, no, no. Sí exponer ciertos puntos de vista, sí tratar de considerar desde esto que decimos y hacemos la aclaración siempre, desde el llano, de gente común, aunque somos profesionales de la salud, no pretendemos saberlo todo y tampoco tenemos la vara de la moral. Obvio. ¿Por qué te hacía la pregunta esta? ¿Qué sentiste vos o si recordás al primer paciente? Que fue, que se va, que se nos va, que muere, que fallece. O ese primer contacto con la muerte de tu profesión. Porque produce algo en la psiquis. Y te propongo abordarlo de esa forma ahora. Desde la psicología. Cuando se va una persona en el trabajo, produce algunos aspectos psicológicos, replanteamiento, eh, sentimiento. Pero no es lo mismo cuando se te va alguien más cercano o cuando se te va un familiar, o cuando se te va alguien más cercano a un familiar siendo vos el profesional de salud que tenés que asistirlo. Entonces, nada, te voy a leer esta partecita solamente porque no somos psicólogos. Eh, Desde la perspectiva psicológica, dice que la muerte genera algo que se llama el duelo. La teoría, según Elizabeth Kübler-Ross, dice que el duelo tiene 5 fases: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la última que es la aceptación. Y que bueno, cada uno experimenta esa fase de manera diferente. De hecho, el problema es que cuando un individuo empieza a experimentar esa fase y dura más del tiempo necesario, ahí se vuelve patológico, porque la Duelo persona patológico. no puede avanzar. Hoy en día está muy de moda Este, esto de soltar. No puede soltar. claro, Y cuando decimos soltar, hermosa palabra, cuando decimos soltar, no es soltar olvidar, no es soltar que no te importe más nada lo que pasó, ni como profesionales, como familiares, sino transitar ese duelo, aceptar. Eso sería soltar. ujú. Parece el sinónimo más adecuado para el duelo. Pregunta, y acá si querés contestarlo o no. ¿Recordás o cuál fue, si es que tuviste a alguien cercano, algún familiar, si es que lo querés contar, y cómo que se te haya ido, que haya muerto, y cómo eso afectó en tu psique, en tu labor diario, hasta donde quieras contar? Sí, sí, sí. Sí, mi abuelo, en realidad, por suerte, no he perdido a muchos familiares, a mucha gente querida, ni amigos. Entonces, ni tantos seres Ujú. queridos. Pero sí recuerdo que me dolió muchísimo cuando murió mi abuelo. em, pero como fue una situación muy puntual porque venía después de una larga enfermedad con una depresión de su sistema nervioso porque tenía una enfermedad neurológica después de varios ACV, fuimos haciendo ese duelo, las etapas del duelo las fuimos haciendo a medida que él se iba apagando. Pero el momento en el que se va, ese momento en el que sentís que no lo vas a ver más, es duro, es durísimo. Me tocó, yo vivía en Córdoba y por algunas cosas que me iba diciendo mi familia acerca de mi abuelo que estaba ingresado en un centro de rehabilitación para adultos mayores,
desde hacía ya un tiempo, desde hacía ya algunos años, pero me iban dando algunos indicios. Yo ya estudiante de medicina, ya en mi etapa final de mi carrera, interpreté que por lo que me iban contando, el desenlace estaba muy cerca, así que me tomé un colectivo llegué a Santa Rosa y habré llegado 7:30 de la mañana. Y fuimos con mi viejo a verlo, llegamos a las 8, ponele, 8:15, no me acuerdo bien los horarios, Ujú. y 8:30 falleció. Parecía que me estaba esperando, viejo sinvergüenza. Mm. Pero fue con mucha paz, fue con mucha paz. Yo le agradecí por haberme esperado, fue, te diría que, pero de vuelta, por mi concepción Mm. de lo que yo interpreto como muerte, Claro. desde el punto de vista psicológico también, fue con mucha paz. Años después fue mi abuela. No tuve la suerte porque estaba viajando y estaba muy lejos, estaba como a 860 kilómetros cuando llegué, ya era tarde, ya estaban velándola, y también fue con mucha paz por este ciclo de la vida y esa transición normal de que, obviamente la vida está configurada de una manera de que hijos enterramos a padres, padres entierran a abuelos, y Sería como el orden el natural. orden natural que cuando se altera, yo creo que es cuando ocurren estos duelos Mm. patológicos, aunque muchas veces no alterándose también ocurren duelos patológicos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, me acuerdo de vivirlo con muchísima paz, muchísima tranquilidad. Sentía que tenía que acompañar a mi viejo, eh, porque, obviamente, o sea, era mucho más lógico que él sintiese ese vacío enorme que te deja que se vaya tu viejo. Entonces, nada, para mí mi abuelo fue un pilar muy importante, era, nada, mi mejor amigo. Mm. Entonces, a mí también me dolía, pero yo entendía no sé por qué, esa sensación de protección que tenemos muchas veces algunos, de que yo debía estar, digamos, fuerte para aguantar, para bancar los trapos. No. ¿Y vos? En ¿Recordás mi caso algún? fue, sí, en mi caso no fue todo lo contrario. Primero tengo mi primer acercamiento psicológico acompañando a mi papá al cementerio, yendo a ver a mis abuelitos paternos que no conocí. Entonces fue el olor a cementerio, las palomas, por eso no odio las palomas, ¿verdad? Porque las palomas se ponían en esos nichos cementerios municipales en Mendoza y la veían los nichos de las tumbas rotas, ¿viste? Que hacían nido ahí, ¿viste? Entonces para mí paloma es sinónimo de cementerio, ¿viste? El sonido que hacen, ¿viste? Nunca me agradó ese olor, ¿viste? A cementerio. Y verlo llorar a mi papá, extrañarlo a mi abuelo y yo no sentir nada, decir, bueno, la muerte no es tan complicada. La segunda experiencia que tengo es la muerte, no me acuerdo en qué orden fue, se mueren dos tías, eh, hermanas de mi papá. Mi papá eran cuatro hermanos, es el menor de los cuatro, las tres son mujeres. De los cuatro hermanos, el único varón. Y es como el hijo de la vejez de mi abuelo. Lo tuvo creo que a los 50 años. Por eso mi abuelo es clase 1907. Si estuviera vivo tendría más de 100 años. Don Eufrasio Quinteros. Y fallece, no me acuerdo si mi tía Gladys o mi tía Chiqui, que era mi madrina. Fallecieron en corto tiempo, yo era chico. Y también haberme sentido triste, pero no tanto. Entonces digo, la muerte no es tan complicada. La tercera que me acuerdo, así que tengo como esa, como decir, esto es complicado para los demás, no para mí, ¿viste? Ah, Mi abuelita, Hilda, de vacaciones, de San Juan. eh, Mi mamá era de San Juan, vivía en Mendoza, así que toda mi familia materna, primos, hermanos, tíos de sangre materna son de San Juan. De viaje en Mendoza, mis dos abuelos estaban preparando, pues mi mamá y mi hermana menor cumplen años con un día de diferencia, 21 y 22 de julio, y estaban preparando las cosas para el cumpleaños de la más chiquitita. Tenía, no sé, 5 añitos, no me acuerdo cuándo tenía la más chiquita, mi hermana, y estaba mi abuelita caminando y sentimos un golpe, ¡pum!, en el garaje. Cuando vamos, había caído dura, mi abuela.
ver la desesperación de mi mamá, mi abuelo totalmente quebrado, diciendo, no, mis tíos tratando de hacer RCP, qué importante es saber hacer RCP. Ahora vamos a ir sobre eso. Mi tío tratando de hacer RCP, no instruido, ¿me entendés? Eh, tengo un recuerdo porque tal vez mi hermano también, es importante, ¿no? Cómo funciona la psicología en cada uno. Seguro que mi hermano lo recuerdan de una manera diferente porque tenemos diferentes edades. Creo ver a mi papá pegándole piñas en el pecho, ¿no? En la desesperación de mi abuela, ¿no? Nada, fue un infarto fulminante. Y escucharla a mi mamá que se la tenía que llevar y esa fue la primera vez que me dolió por mi mamá. Claro. Porque cuando vino el coche, no es coche fúnebre, era una traffic de una cochería, porque después había todos los papeles para cruzar la San Juan. Pues tenía que volverse allá. Y mi mamá gritando desgarradoramente, diciendo, viniste de vacaciones y te llevo muerta. No. ¿Viste? Tremendo. Y me acuerdo que ahí sí dije, epa, esto ya era un poco más grande, yo habré tenido unos 10 años, 11 años. Después, la muerte de mi mamá. Yo con 19 años, año 2007, recién llegado a Mendoza, estaba de Buenos Aires, me voy a Mendoza. Mi mamá, que nosotros teníamos la presunción de que era inmortal, porque jamás la vimos la sanjuanina enferma. Una mujer que se había criado a los 7 años, le pasaba los baldes de mezcla a mi abuelo, que mis tíos eran albañiles, o sea, era una mina que vos decís, se le para de mano a Goliat, ¿entendés? Y sale perdiendo Goliat, pero Olvidar. ¿me entendés? Y nada, un día se descompuso y le hacen una placa del hígado, andaba mal, que yo, pum. Yo no me voy a olvidar nunca cuando el médico la levanta enfrente mío, se le veían todas las metástasis. Y le diagnostican el cáncer de mama por las metástasis en el hígado. Ujú. El cáncer de mama se ramifica en el hígado y en la columna. Tenía todo. Le mandan a hacer un par de estudios más y 2 meses y falleció. Un golpe. Una trompada. O sea, era como que yo no podía procesarlo. Mi mamá fallece con 51 años. 50 años Muy creo que joven. tenía. Era el 52. Perdón, del 57 falleció en el 2007. 50 años creo que tenía. El episodio trata sobre la muerte, pero te pregunto, Mm. ¿recordás esos 2 meses? No, eso te iba a decir. Yo tengo lagunas, por eso te decía, cómo funciona. En cambio, con el proceso de mi papá no. Pero con la muerte de mi mamá, tengo lagunas de recuerdos. Hay cosas que, no sé si mi mente me ha protegido a mí mismo y no las recuerdo. Yo me acuerdo que a mi mamá se le ocurre fallecer un 30 de octubre y nosotros cobramos el tercer día hábil. Mi preocupación era, no tengo donde enterrar, no tengo plata para nada. Ah. Y después tengo como baches en el recuerdo y me acuerdo gente que quiero destacarlo, ¿no? Gente que en el dolor uno a veces no sabe apreciar esas cosas por el momento que estás pasando. Yo me acuerdo como bache después del entierro, estar sentado, habíamos pedido una pizza, me toco el bolsillo y lo tenía lleno de plata. No sé, después estaba endeudado por todos lados, había sacado préstamos, habían hecho una colecta. ¿Y eso te lo puso alguien? No sé, tenía plata en el bolsillo, no sé dónde salió, Mati. Yo sé que mi mamá falleció, no tenía un mango. Y cuando terminó el proceso, Tenía más guita que no la que... sé, ¿viste? Después sí, me entero que había sacado un préstamo. Hay como cosas que las perdí. De hecho, tenía un amigo que me sostuvo que dice que tuve como el impulso de tirarme conmigo. Porque hay una cosa, loco. Cuando mi mamá muere, es una cosa cuando te informan la muerte. Pero el proceso de despedirte de esa persona cuando van cerrando el cajón, que vos sabés que está ahí, o sea, esa Tu persona que familiar. estaba ahí era yo lo tomo en persona porque era mi mamá. Y empiezan a poner esa tapa y ya no la puedo ver más. Y es como que es un shock, ¿me entendés? Gritos, ¿viste? Mi papá en shock. Mi viejo fue un golpe mortal. Y cuando empieza a bajar el cajón y toca el piso, eh,
que vamos al parque de descanso, es como que decir, no, loco, esto no tiene vuelta, ¿me entendés? Hay un amigo mío, José, que él me contó que me abrazó porque tuve como el impulso de tirar. O sea, yo no me, hay cosas que no me acuerdo. Lo tomé muy mal, no estaba preparado, por eso cuando hablábamos al principio, volviendo al primer segmento, de cómo le explicaría a un niño, yo creo que mis viejos, por su psicología, por su formación, que no tenían el acceso a la información, no existía la psicología del niño, la psicopedagogía, por ahí nos hicieron creer con buena fe que no iban, que iban a estar siempre. Y no nos prepararon para él. Y tal vez no vamos a estar en algún momento, ¿no? Por lo menos yo, tal vez mi hermano lo viven de otra manera. Y fue durísimo. Resumiendo un poco, cuando pasa lo de mi papá en el 2016, así que 9 años después, maduro, casado, bueno, me avisa mi hermano, una operación, mi papá era un paciente medio complejo por la cantidad de patología, fallece de algo que nada que ver, y lo operan de una hernia y bueno, sí, se cae mi papá, pues no le podían controlar la coagulación de la sangre, hizo un tromboembolismo pulmonar de los pulmones. Y bueno, viajé, llegué, ya estaba en coma mi viejo, me despedí y falleció. Pero fue totalmente diferente, con dolor, con llanto, pero ya más ahí hablando con mi hermano, bueno chicos, la vida nos preparó para esto. No voy a llorar. Y me acuerdo que los abracé cuando ya mi viejo lo entierra. Ah, en ese momento le paso la posta a mi hermano. Le digo, bueno, Facu, por una cuestión lógica, los papeles los tenés que llevar vos, porque yo vengo por unos días, me tengo que ir, me tengo que volver al sur. Y me acuerdo de haberle abrazado a mi hermano y le dije, nos acabamos de recibir como hijos, en este momento. ¿Y eso lo habías visto en algún lado? ¿O No, no, lo sentí. Lo sentí. Dije, bueno, chicos, ahora, recién ahora nos recibimos como hijos. en la graduación? Ahora nos graduamos como hijos y empieza el proceso nuestro de vivir sin los papás, ¿no? Entonces, bueno, por qué te hablaba esto? Porque con la muerte de mi mamá estuve mucho tiempo en una, o en 2 o 3 etapas en la negación. No, no puede ser, no puede ser. En la ira estuve muy enojado con Dios, con la vida, con el mundo. No sé cuánto tiempo estuve en la fase de negociación, pero sí sé que en un momento lo tapaba con alcohol, con salida, y disparé para donde pude disparar, y bastante bien parado salí, porque me podría haber ido peor. Y creo que es muy importante transmitir, o yo quiero transmitirle esto a la gente que lo vea. Yo tuve una charla con mi viejo y le decía, papi, pero vamos a ponerle onda, que soy yo, mirá, el Juanjo. Y me mira a los ojos y me dice, yo me morí el día que se murió tu mamá. Te liquidó. Entonces quiero transmitirle esto a la gente que nos ve. Sé que es muy duro perder a alguien. Y no me voy a poner en la cuestión moral o filosófica de aceptar, soltar. Porque a veces es durísimo, chabón. Y a veces lo único que te sostiene es estar en esa etapa del duelo. Porque no querés perder a esa persona. Yo la otra vez le decía a mi esposa, tengo miedo de olvidarme la voz de mi papá. Y estaba buscando algún video para escucharlo hablar. Claro, De la voz de mi mamá ya me olvidé. Sé que si la escucho hablar es ella. claro. ¿Me entendés? Entonces hay cosas como que, no sé cómo funciona la psique del ser humano que se aferra a esas cuestiones, pero creo que son necesarias también pasarlas y es parte de la madurez del ser humano. Entonces, te lo traía esto porque la muerte tiene varios aspectos. Es fácil cuando la vivís de aquel lado, pero cuando te pega a vos Durísimo. es durísimo. Es un huracán. Te iba a decir que, qué loco, ¿no? Cómo culturalmente vinculamos y cómo transitamos la muerte los seres humanos, eh, y de manera tan dispar, ¿no? Cómo ha ido evolucionando eso. Uno ve los velorios de antes, llenos de gente, el velorio en la casa, a veces con comida, como algunos sectores de Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno lo ve en las pelis, cómo, cómo
cómo transitan la muerte o esos primeros días en la casa, casi como una celebración, las palabras finales, el sacerdote, el cura, depende la religión que haya profesado la familia. Entonces, cómo culturalmente hoy en día, pueblos originarios, cómo transitará la muerte cada sociedad, ¿no? Por eso cuando hablamos de cultura, como para ir terminando esta parte, la cultura define nuestra psiquis también, ¿no? Totalmente. Nuestra forma de transitar la muerte. Es, te voy vivimos también en el podcast de recomendar cosas. Hay una psicóloga muy famosa chilena que se llama Pilar Sordo. Es muy buena. A mi esposa le encanta. Es Pili. Pili hizo muchísimas investigaciones. Ella hace investigaciones. O sea, lleva la psicología al terreno Científico. Mira. científico de investigar con poblaciones grandes. Quiero decir, viste que un estudio científico, Mm. cuanto más N, cuanto más población sume a ese estudio, mejores resultados, o sea, de mejor manera. Más exacto por ahí, más, Ah, sí. más cercano a la realidad. Sí, exacto. Se puede tomar como más fuerte la evidencia que arroja ese estudio. Bueno, ella agarra un N muy Más grandes. contundente. Sí, Pero, más contundentes son los resultados, exactamente. Y ella durante mucho tiempo se dedicó justamente a acompañar duelos. mira. Y es hermosísimo escucharla hablar sobre el duelo, sobre la pérdida. De hecho, tiene libros escritos. Gabriel Rolón es otro que me encanta, que tiene un libro escrito que se llama Duelo. Su último libro que se llama Duelo. Y es realmente muy, muy lindo leerlo. Se los recomiendo. Pero voy a hacer una aclaración. Voy a contar algo más con respecto a mi ¿Cómo? profesión. Como para darle final a esta parte de psicología. No sé si después vos querés Ujú. decir algo más. Me tocó, por mi profesión, ir recién llegado a Río Gallegos muchas veces a las casas velatorias, porque llamaba el familiar de que a la abuelita se le bajó la presión porque estamos velando al abuelito. Iba a la ambulancia y muchas veces llegábamos y la abuelita no se le había bajado la presión. Estaba llorando. Y ocurría algo que te llamaba el familiar aparte, muchas veces te decía, dale algo a mamá, por favor, para que no llore. O dale algo para que no esté triste. Y voy a tomar palabras de Pilar Sordo, de es mucho más incómodo para una persona ver a otro llorar, ver a otro triste, y en realidad la benzodiazepina, el clonazepam, hay que dártelo a vos para que a vos no te afecte que el otro esté llorando. ¿Por qué? Porque cuando le impedís a alguien procesar esa primera etapa del duelo, esa imagen que vos graficabas muy bien de cuando el cajón va bajando, cuando se cierra y Cuando demás, toca el piso, cuando toca el fondo, boludo. esa imagen tenés que llorarla. De hecho, raro sería que la abuelita, cuando pierde a su compañero de toda la vida, esté riéndose. Eso es lo Mm. raro, ¿no es cierto? O sea, que esté llorando es lo lógico, está duelando. Y si vos cortás ese duelo, esa primera etapa del duelo o ese primer contacto con la realidad de saber que no va a ver más a su compañero, si vos lo cortás, estás inhibiendo y probablemente ese duelo sea patológico, culpa tuya que no supiste gestionar el hecho de ver a tu familiar llorando. Entonces, quiero decir esto porque es algo deberíamos formarnos todos un poco más, o sea, que este tema que nos trae hoy deje de ser un poco un tabú, como muchos otros, ¿no? Sí. Obviamente que la sociedad va avanzando en muchos aspectos, pero deberíamos avanzar también en esto. De decir, mira, tanto la sexualidad como la muerte, como la interrupción del embarazo, como la eutanasia, como muchos otros Son temas, realidades. son realidades y hay que abordarlas. Y quería contar que acá en Río Gallegos, esto es una experiencia personal, fui al velorio, voy a decir una verdad obvia, y es que no me gusta ir a velorio, Mm. claramente, pero fui al velorio de una sola paciente que me tocó fibras muy íntimas. Estaba en una etapa personal muy fuerte. Si alguna vez algún familiar de ella ve esto, va a saber de quién hablo.
estaba en una etapa personal muy importante para mí, de finalización de etapas personales, tristes, duelando desde otro lugar, y ella estaba en la etapa final de su vida, y yo iba al sanatorio sin tener que ir, solamente a charlar con ella. Y ella le encantaba, porque aparte era la etapa de Castro, ¿cómo se llama? El actor Castro, ¿te acuerdas que se habían filtrado unas fotos Luciano Castro. Luciano Castro, se habían filtrado unas fotos de él y ella estaba en terapia. Y yo iba y le decía, ¿viste la foto de Luciano Castro? Aparte Mm. una señora de unos 60 y pico, ¿viste la foto de Luciano Castro? No vi. Entonces le mostraba, yo, mirá lo que es esto. Y decía, yo nunca vi una cosa así. Y decía, no sabés lo que te estás perdiendo. Y aparte, nada, yo con mi manera de ser, obviamente, Mm. súper pícaro. Y ella, imagínate, el médico, iba y le decía esas cosas. Y entonces hablábamos sobre el amor, sobre... Entonces, que hiciste una conexión. Total, total, total. Eh, y recuerdo haberle contado a ella que estaba en ese proceso de duelar o yo me estaba separando y, y de contarle a ella, decirle, esto que vengo a hablar con vos, vengo no para contarte mis problemas, no quería contarle mis problemas, que ella tenía claramente otros muchos peores. Vos necesitabas. No, yo necesitaba escuchar lo suyo también, un poco Claro. para separar un poco mi cabeza, para ocupar mi cabeza en otras cosas, y generé un vínculo muy lindo con ella y con su familia. Y bueno, nada, ella la tuvieron que internar varias veces en el sanatorio, y no me acuerdo, en un momento recuerdo haberle dicho a mis compañeros, porque claro, ella tenía mucho miedo a la muerte, y estaba con tratamientos quimioterápicos y fue durísimo esa última etapa, ¿no? Porque muchas veces iba a hacer quimio, pero no podían hacer la quimio porque colocar el suelito ya era complicado porque ella tenía mucho miedo, pero aparte un personaje pero total. Y nada, me acuerdo de haberle dicho a mis compañeros, che, mirá, si ella viene acá, a la guardia, 800 veces porque tiene miedo y nada más, 800 veces la atendemos. Porque se llega un momento que también, como uno se despersonaliza un poco y dice, che, ¿qué Claro. quiere? Si no tiene Claro, nada. O sea, otra oh, vez. claro, ¿viste? Claro. Entonces, como para darle un cierre a esto, digo que tenemos que formarnos más. De menos a más, digo, ¿eh? Formar más desde la familia. Esto que decías vos de concientizar a nuestros hijos de que un día papá y mamá no van a estar, un día los abuelos se van a ir, un día el perrito se va a ir. O sea, concientizarlos acerca de la muerte. Desde la familia hasta el último vértice de la profesión. Como nosotros damos una noticia, como nosotros tratamos a un paciente que sabe que se va a morir, porque muchas veces hay pacientes que en la etapa final de su enfermedad son muy conscientes de eso. Por más que algunos lo nieguen, algunos traten de hacer como que no pasa nada, algunos saben que se van a morir. Y acompañar eso es todo un arte que se aprende. ¿Sí? Algunos lo tenemos eh, más arraigado. Yo creo que la palabra clave está en lo que acabas de decir, es acompañar, no obligar, No, no claro, invadir, obvio. porque por ahí tenemos la tendencia de eh, quererle llevar nuestro bienestar a la otra persona y no funciona así. Claro. Este, yo solamente agregar de que eh, para mucha gente que pasa con estos procesos, que yo los entiendo, yo no voy a velorios tampoco. Hace muy poco perdimos un compañero de trabajo en común, un amigo muy querido, yo no fui, no, hay cosas que no, ya tuve suficientes en mi vida, me pegó muy mal eso, pero también, ¿y por qué cuento esto? Porque es necesario pasar por las etapas del duelo. A veces nos quedamos, hay un dicho, ojo que no ven, corazón que no siente. Y acordándome de mi papá, por eso comencé a modo de prefacio contándote a mi papá la primera experiencia en el cementerio. ¿Por qué es necesario el cementerio? Es necesario ir y saber que esa persona ya no está más. Y creo que recién ahí, me podrá corregir algún psicólogo, obvio, se da la aceptación. Yo quiero cerrar contándote que tuve la oportunidad por mi trabajo de conocer es una compañera de trabajo que está en otro lugar, está en Buenos Aires. Obviamente la voy a resguardar, es una chica que tuvo un accidente de trabajo y la tuvimos que tener en donde laburamos nosotros dos. Y la chica estando ahí internada en ese lugar pierde a su papá. A 2000 kilómetros. De 2600. Córdoba. Ah, 2600. Y tuvieron un velorio con videollamada.
Yo le mando un beso grande, ya sabe que estoy hablando de ella, no hace falta el nombre. La integridad de esa piba. Chapó. Pero hay personas que no logran hacerlo. Yo por ahí, eh, y ya voy introduciéndome al otro tópico que te quería hablar del tema filosófico. Por ahí tiene que ver mucho esto que hablaste de la cultura. ¿Qué filosofía tenemos? Este enfoque que te quería proponer también. ¿Cómo vemos la muerte? ¿Qué significa la muerte para cada uno? Porque está bien, puede ser algo completamente choqueante. Leyendo un poquito, apenas, con algunos videos, pues no, muchachos que son elevados en filosofía, así que no me voy a meter en ese barro, igual pueden corregirme lo que quieran. Sócrates decía que la muerte, mucha gente le teme a la muerte porque en realidad le teme a lo desconocido. Y como no conocen la muerte, en realidad está asumiendo que la muerte es algo malo. Entonces, decía Sócrates que las personas que hacen eso son doblemente ignorantes. ¿Por qué? Porque primero ignoran si la muerte es mala y buena, es mala o buena, e ignoran que están ignorando lo primero. Entonces son doblemente ignorantes. Y él decía, tal vez cuando muera, me puedo ir al Hades. Tiene que ver con la concepción griega de que Ujú. ellos creían que el alma era inmortal. Tal vez cuando vaya al Hades puede seguir buscando y escudriñando la verdad, ¿no? Entonces acá, desde esta concepción filosófica, pues por ahí hay cómo nosotros entendemos la muerte, qué sucede después. Tengo una pregunta para hacerte. Bueno, antes de tu A ver. pregunta, solamente voy a agregar algo, la filosofía y la psicología tienen mucho que ver. Mm, Gabriel Rolón le hace una pregunta al gran entrevistador Alejandro y me pongo de pie, Fantino, Fantino. y le pregunta, dame 3 características de la muerte de una sola palabra. No me acuerdo si es textual, no estoy parafraseando porque no me acuerdo si es textual, pero le dice, soledad, frío y olvido. Mm, ¿Sí? Le da 3 características, vamos a poner características. Entonces le dice que cada uno tiene características, va a nombrar, y seguramente quienes lo están viendo igual, va a nombrar palabras distintas. Entonces cuando hablamos sobre si le tenemos miedo a la muerte, estamos hablando sobre el miedo a la soledad, el miedo al frío y el miedo al olvido. Miedo a lo desconocido también, porque no sabemos lo que pasa, y también miedo a lo que nosotros interpretamos por muerte. exacto. Dispare tu pregunta. Según vos, según tu concepción, ¿qué pensás que sucede en el momento que dejes de existir? Para que lo tomes más personal y no tan abstracto. Dentro de 70 años, asumamos. Asumamos. Che, la gente va a sacar la edad que tengo con esto. Pero si 70, más o menos vivimos hasta los 100, ¿tendrá 30? Claro. No. No, rey. Parezco de 50, pero tengo poco menos. No. Tengo que. Viste que me encanta. Yo siempre pongo el ejemplo de Joaquín Sabina. Viste que a Joaquín Sabina le preguntaban, ¿está nevando afuera, Joaquín Sabina? Y le decía, no, la nieve son copos del frío que. Yo soy más Ricardo Llorio en ese sentido. Sí, sí, ¿está nevando o no? Ya está. No está nevando. Bueno, yo voy a hacer un mix entre ambos. Mi respuesta a qué pasa para mí después de la Ujú, vida sí, sí, sí. está un poco sesgada Ujú. por mi concepción anterior y un poco porque hay evidencia, aparentemente, voy a poner en podría, habría evidencia científica de la vida después de la muerte. Wow. Wow. Acá abajo en el link de la descripción voy a poner una entrevista, un podcast que le hacen a un doctor, un médico científico, que ha hecho investigaciones acerca de la vida después de la muerte. Es un doctor español que ha dedicado su vida a investigarla y pueden chequearlo y mirarlo. Hay varios episodios, voy a poner el que a mí más me gustó. Pero el tema es que, ¿y por qué digo habría? Porque la evidencia científica es irrefutable en teoría. Pero justamente este tipo de evidencia que él presenta no es irrefutable. Con lo cual,
está un poco sesgada mi visión. ¿Por qué? Porque como... Nadie fue y volvió. Claro. Claro. Y yo como médico cuadradito, Ujú. si algo puedo ver y sentir y es tangible y un estudio científico de un consenso intersocietario me dice que, dos puntos, tal cosa para mí, tal cosa hasta que un consenso diga lo contrario. Me sirve a mí, es un escudo que utilizo en mi profesión. Muchas veces cuando le digo a mis pacientes, mirá, te voy a indicar este tratamiento porque la ciencia determinó que la gente que toma esto se muere menos que la gente que toma esto otro. ¿Yo qué te tengo que dar? Esto. No, pero a mí me gusta un poco más esto. No, yo te tengo que dar esto. Entonces, dicho eso, eh, pese a lo que la evidencia científica podría haber demostrado en los últimos años, yo creo que se termina todo. Ujú. Todo. O sea que el día que morimos, nuestro cuerpo se termina. Y si podríamos dividir cuerpo y alma, ese alma llegó a su fin. No creo en la reencarnación, no creo en la sucesión de vidas. Ujú. La flaca leyó un libro en unas vacaciones que hicimos a Brasil, que se llamaba Muchas vidas, muchas historias, no sé, lo voy a corregir acá. Ya está Ujú. saliendo acá abajo, mira, cómo Ok, se mira. llama. Em, La gente de edición ahí. sí, Están reclamando viático porque lo hacemos laburar a la noche y y bueno, cualquier hora, bueno. no pasa nada, que se le aguante para eso estudiar. Y bueno, sí. Y para eso le pagamos, por otra parte, Sí, ya dijimos, aparte. aparte. Lo que digo es que leyó ese libro y yo me acuerdo que me contaba, estaba súper emocionada, de que gente recuerda vidas pasadas en momentos determinados. Mira. Leía el otro día, Tipo de déjà vu, una cosa así. no, te voy a contar que obviamente nosotros estudiamos para cada episodio, estudiar, por la otra vez dijiste, bueno, estudiar, estamos charlando, bueno, sí, pero Sí, también no, estudiamos. hay una preparación que le Te iba, tampoco improvisamos tanto. te iba a decir eso, si recibís alguna queja y si recibimos alguna queja, que vamos a recibir queja en los comentarios, en nuestros Ujú. WhatsApp de Sí. gente conocida. Siempre suscríbanse y denle like Sí, porque por lo menos ayudan un poco. Después ya, vienen, critiquen, disparen, no hay claro. problema. No vengan aquí triquearme para los dislikes. No, la crítica va a venir, pero digo, también deberíamos ponderar un poco, porque si bien muchas veces, sin ser especialistas en un tema, hablamos sobre algo, también estudiamos al respecto, Mm. muchas veces en este juego dialéctico, muchas veces de decir que, ya que hablamos de filosofía, solo sabemos que no sabemos nada. Veía que hay muchos niños que le han manifestado a sus padres que recuerdan vidas pasadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leía una historia de un niño que le decía a su mamá que él la había elegido en un supermercado. Mira. A ella, cuando ella no, cuando todavía el niño no existía, no sé, hacía poquito que hablaba el niño, le dijo yo te elegí en el supermercado, y que como 14 o 15 años después, cuando el niño por una enfermedad estaba muriendo, un cáncer, le dijo te veo en el supermercado. Cosas así, cuando te cuentan esa historia, voy a parafrasear de vuelta a Juan Barraza, es creer o reventar, Mm. ese dicho que decimos los argentinos, y no le dejamos término medio al tipo que no es capaz de creer lo que le estamos contando, Ni de reventar. pero tampoco quiere reventar, ¿me entendés? O sea, te voy a contar Sí. esto, ¿me crees? No. ¡Bum! Nada, es creer reventar, en este caso Sí. digo, pero bueno. O sea, vos, traduciéndote, si me permitís, ¿no? Tu razón dice que no, pero estarías abierto a... ¿Sería así? No. Traduje mal. Sí y no. O sea, estaría abierto. Ni. Por eso. Si mañana la ciencia, voy a hacer como Santa Olaya, si la Ujú. ciencia me dice que la Tierra es plana, si la ciencia lo determina, Para que José Ciencia escriba en los comentarios. José Ciencia, por favor. si la ciencia determina que existe vida después de la muerte, que hay otros planos, si la ciencia lo determina, totalmente como hombre predispuesto. Racional. No, y como No, hombre, claro, racional, sí, y como hombre que utiliza la ciencia en su vida profesional a Ujú. diario, Ujú. diría, sí, todo lo que la ciencia puede determinar, yo sí, Ujú. sí. O sea, que no estoy negado completamente, no digo, mira la pavada que están diciendo, Ujú. no, está bien, o sea, y aparte que soy muy respetuoso de quien cree y piensa distinto que yo.
Pero sí, para mí se termina todo. Todo. ¿Y qué viene después? Frío, soledad. ¿Por qué viene frío soledad si no lo vas a sentir si se termina todo? No, no, por eso, pero para ese cuerpo. Para ese cuerpo. No, no, Pero no. no, pero es tu percepción como vivo. Claro. Vos ya no sentís más nada. Claro, no, 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 por eso. Claramente. Pero ojo, ojo, voy a decir otra cosa. Muchas veces la persona no siente nada mucho tiempo antes de esa muerte clínica que dijimos. Puede no sentir nada porque hay un cuadro neurológico, puede estar en Ah, estado vegetativo y probablemente no sentir ni frío, ni hambre, ni sueño, ni o sea, soledad. si te entiendo, linkeás directamente a tus funciones cognitivas. Exacto, Ok, exacto. perfecto. Cuando hay muerte cerebral, para mí, o funciones cerebrales detenidas, se termina todo, todo. La RAM, ¿qué pasa? Y la RAM se pierde con el... Con el cerebro. Claro, se va perdiendo. Mm. De hecho, estaría La memoria RAM, estoy hablando de los recuerdos, la las Random emociones. Aleatory Memory. Sí, la RAM se pierde. Se pierde. Para mí, tengo una concepción muy cuadradita. Ujú. No, no la estoy cuestionando para No, nada, no, no, pero... ¿sabes? Es para que la gente hacemos este juego. Sí, ya lo Para los dije. que no hayan visto estos episodios, ya hemos tenido algunas charlas previas. Tengo Eh, una visión muy cuadradita, pero por otra parte voy a decir algo romántico y voy a pasar a la pregunta hacia vos. Algo romántico es que somos eternos. Quedaremos en los recuerdos de los otros. Eso pienso que pasa después de la muerte. Quedamos en los recuerdos de los otros, hoy en día en videos, en fotos, pero también quedamos en esa palabra que le dijimos a alguien, en esa experiencia que tuvo alguien con nosotros, buena o mala, en experiencias que tuvimos con amigos y familiares y pareja. Viviremos en ellos hasta que ellos quieran, hasta que depende qué tan influyentes hemos sido en esas personas. En esas personas viviremos siempre. Y por eso somos eternos, creo mm, yo. Eh, Creo que se termina todo. Bebu, ¿qué crees que pasa? 2 puntos. nah, dos puntos. Me gusta, somos polvo de estrellas. Me gusta esa impronta que le diste. No, obviamente creo que la vida continúa. Desde la escritura y a grandes rasgos, la Biblia enseña que hay tres tipos de muerte. Una muerte física, una muerte espiritual que viene como separación o consecuencia del pecado por la separación del hombre con Dios, y una segunda muerte que es la destrucción absoluta del todo, que está librado a bastantes interpretaciones teológicas. No, no me voy a meter en eso ahora. Personalmente no, creo que siempre creí que me puedo volver a encontrar con mi mamá y mi papá. Eh, y esa esperanza que tengo hace que viva o quiera cambiar para proyectarme en los demás, pero también no solamente estribo en esa esperanza filosófica, si hablamos de la cristiandad como una filosofía de vida o teológica, por lo que me enseñan las escrituras, sino que también estriba en eso. Yo me guardé porque la frase que le dije a mi hermano, nos recibimos de hijo, continuó. Yo les dije, nos recibimos de hijo, y lo abracé y les dije, la mamá y el papá siguen vivos en cada uno de nosotros. Y creo absolutamente en eso que acabas de decir. Y creo aún que es una visión egoísta. Esto me puede traer muchos problemas, lo que estoy a punto de decir, pero es lo que pienso. Creo que es una visión muy egoísta pensar en la salvación propia sin dejar un legado. Creo que el impacto que nosotros podemos tener en las otras personas vive y es tangible para los que se quedan en este mundo. Después nosotros tendremos, yo creo que tengo que rendir cuenta de cada acto que he hecho. Y también, por qué te cuento esto? Y voy para ir aterrizando del último planteo que te quería hacer, desde la última arista que me gustaría tocar, la muerte. Porque creo que de acuerdo a la filosofía de vida que nosotros tengamos, así entendemos que la muerte se acaba, o termina todo para nosotros, o tengo la esperanza de algo más, ya sea de volver a ver a mis seres queridos en otro plano, de poder tener una conexión espiritual más fuerte con el Creador o de acuerdo a la religión que yo profese, eso va a hacer que yo quiera cambiar
que yo quiera mejorar o no. O diga, bueno, yo soy así, no me importa nada. Y te planteaba esta arista, ¿no? De la muerte desde el punto de vista de hábitos, costumbres o cosas que tuviste que dejar morir para poder cambiar si es que quisiste cambiar. Lugares, personas, costumbres, cosas a las que tuviste que morir, que tuviste que hacer un corte, que duelen tanto más que si se muriera una persona. ¿Eso te pasó alguna vez? Sí, muchas veces nos pasa casi que a diario. O sea, no sé si es una manera de decir, ¿no? Nos pasa muy frecuentemente. Cuando tenemos dos, dos caminos o más que tomar y sabemos que irremediablemente al tomar uno estamos desechando los otros que nunca más se nos va a presentar esa oportunidad de poder volver a elegir, estamos matando esas posibilidades. Sí, y es muy lindo plantearlo así. La muerte no implica, ahora vamos a salir un poco de la muerte del ser humano, sino la muerte de, como decís vos, de hábitos, de costumbres, de conductas, de, de ideas, de relaciones, de vínculos. De Eh, idea, Mati. sí. La muerte de ideas es lo que acabas de decir es oro. Porque justamente de acá, según la terapia cognitiva conductual, ¿no? Si hay un psicólogo que me corrija, lo que vos crees genera una emoción y esa emoción genera una conducta. Ujú. Eso es fundamental. Exacto. Cuando el niño, no sé, voy a poner un ejemplo para que se entienda cómo pienso, ¿no? Los niños que creen en el ratón Pérez. Cuando el niño se da cuenta que el ratón Pérez no existe y que en realidad había que cepillarse los dientes para que tenerlos saludables y nada más, y que el dinero que te estaban poniendo, quien sea que te pusiera ese dinero debajo de la almohada, era para alimentar esa ilusión. Cuando el niño se da cuenta de que lo engañaron, habrá niños que se ofendan, niños que se enojen, niños que elijan seguir creyendo, niños que digan seguir creyendo para seguir recibiendo una monedita bajo la almohada, pero estamos matando, entre muchas comillas, esa ilusión, esa idea, como decís vos, ese pensamiento, para dar lugar a otros. Mm, Esto es muy lindo para linkearlo con que la muerte no siempre tiene que estar vinculado con algo malo. exacto. Porque muchas veces a mí me ha tocado matar hábitos tóxicos Mm. eh, de mi vida en general, desde vicios, el pucho, el alcohol, la salida, la joda. Em, Me ha tocado matar cosas que realmente me hacían mal y otras que a lo mejor sin hacerme mal me han hecho mejor y probablemente se han muerto cosas que no me han hecho bien, Mm. ¿sí? Eso es probable. Y seguramente que eso ha ocurrido. Pero no siempre la muerte implica algo malo, ¿sí? La muerte implica algo malo porque suele traer aparejado tristeza y reordenamiento de ideas y de pensamientos y de sentimientos. Pero sí me ha tocado y me toca Mm. matar. Y hay veces que quiero voluntariamente matar eh, cosas que sé que no me hacen bien y vínculos que sé que no me hacen bien y emociones que sé que no me hacen bien. A mí me pasó la primera muerte de ideas eh, fue cuando tuve que bajar a mis papás del pedestal de superhéroes. Me acuerdo clarito eso. Cuando mi viejo pasaba, no sé, una avioneta estaba por el fondo, decía, te la saqué para dar una vuelta, eh. Le gritaba al de la avioneta, y decía, sí, tengo un avión, yo tengo un avión. Oh, papá tiene un avión. Y mi viejo se reía con nosotros todo lo que decía mi papá era real. Mm. Y también nos decía que arriba del techo tenía una espada. No sé por qué decía eso. Y me acuerdo, tengo muy lúcido el recuerdo el que ya no me comí más de la mague ese. Y mi viejo pícaro, porque yo soy pícaro por mi viejo, lo tiene que haber hecho para ver qué cara poníamos y se ría de nosotros, que eso cosa que yo hago con mi hijo, ¿viste? Y me acuerdo tengo muy lúcido ese recuerdo, digo, no, me está agarrando de gil, ¿viste? Y Sí, fue como un choque. Ah, no, mi viejo no es tan como yo pienso. claro. Cuando me fui haciendo adolescente, vuelve ese impulso de esa figura que yo tengo como hombre, que ya la tengo que bajar
del pedestal, y porque uno empieza a formarse como hombre. Y después también de hacerme ideas equivocadas de ciertas personas, que mi esposa siempre me dice: Juan Manuel, vos crees mucho, Mal. claro, vos sos muy crédulo, Juan Manuel. Bueno, y esto, bueno, creo que es parte de mi ciencia, creo que eso no va a cambiar. Ahora lo matizo un poco más, pongo algunos filtros más, consulto mucho con ella. Me voy a tomar de algunas palabras de Jesús. Eh, Jesús en algún momento le dice a su discípulo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y, y que venga, me siga. Y es una invitación a morir. Eh, Creo que esa expresión máxima se da en el matrimonio, en una relación de pareja. Porque vos morís a todo tu ser y te reacomodás en pos de que la otra persona, que también debería ser parejo, ¿no? Ya vamos a hablar en el capítulo, en el episodio de relaciones interpersonales. Creo que se da en su mayor expresión ahí. Y con los hijos. Porque morís a un montón de anhelos, deseos profesionales, hobbies, en pos de tu descendencia, tu posteridad. Y nacen otras. Y Nacen nace otros anhelos. otro, absolutamente. Así que nada, te quería plantear esto. ¿Querés que vayamos aterrizando? ¿Tenés algo más para...? Vamos aterrizando con un último concepto. Hay algo que tiene que ver con una situación que en Argentina no está legislada, que es la eutanasia y la muerte asistida. De a poquitito, en nuestra profesión, vos sabrás, y si no, sé que lo sabés, nosotros acompañamos muchas veces a que el paciente tenga una muerte digna. Pero los profesionales de la salud estamos muy desprovistos de marcos legales para poder acompañar a un paciente que la está pasando mal, a un paciente que tiene una enfermedad terminal que le genera dolor, malestar y demás. Por un lado, la medicina es muy tendiente a invadir al paciente en pos de ese egoísmo que tenemos de tratar de prolongar la vida lo máximo que se pueda. Pero por otro lado, cuando nos toca ineludiblemente acompañar a un paciente a que tenga una muerte digna, muchas veces lo ayudamos con fármacos, con sedación, etcétera, y hay una especie de vacío legal, ¿sí? En medicina existe el concepto existe la figura de que yo puedo decidir que no se practiquen maniobras extraordinarias, así lo especifica el Código Penal, que no se practiquen conmigo maniobras extraordinarias, es decir, que no me hagan RCP, que no me pasen medicación y demás, si es que tengo un evento que desencadene mi muerte. Pero no habla nada de si yo quiero morirme. A lo mejor tengo una patología terminal y no quiero lucharla más. Me cansé de pelear. En esa situación estamos desprovistos de toda normativa. Y es un debate, a mi entender, que hay que dar. No será hasta el momento, probablemente nos falten argumentos. Mucho para el ámbito de la psicología también, ¿no? Muchísimo, Porque... muchísimo. Pero para mí es un debate que hay que dar. Y como muchas veces decimos en medicina, será un debate caso a caso. Porque si bien los consensos muchas veces vienen a esclarecer muchas cosas, muchas otras no, que siguen quedando en ese limbo de estamos hablando de a lo mejor un paciente que tiene una enfermedad que tiene una cura, que obviamente que una enfermedad crónica a lo mejor, que no tiene una cura, pero que sí tiene un bienestar, y el paciente dice, no quiero vivir con esto. ¿Y hasta qué punto uno es dueño de su vida, de su cuerpo y demás? Que lo es. Claramente podés tomar decisiones sobre si me tatúo, si me coloco ortodoncia o no, y por qué no puedo tomar decisiones sobre eso. No lo sé, no tengo todavía una opinión formada. Debe ser uno de los pocos temas en los que no tengo opinión formada. Sobre todo porque pueden existir cuadros emocionales, psicológicos que influencien. ¿Está bien dicho? Sí. Que sí, me preguntas, yo creo que sí. Que influencien sobre esa decisión tan drástica que estoy tomando, y capaz que por eso todavía no nos podemos poner de acuerdo del todo.
Por último, de mi parte, hablar sobre la reanimación cardiopulmonar. Me quedó decir que nos debemos el debate sobre qué tan importante es que hablemos sobre la eutanasia y la decisión sobre si cuándo puedo decidir sobre hasta acá llegó mi vida. Mm. Y en segundo lugar, nos debemos el debate de si es más importante que un niño aprenda a hacer RCP en la escuela a que aprenda mucho de los contenidos que le seguimos dando a los chicos en la escuela. Me tocó ir a dar capacitaciones a las escuelas de RCP y salían charlas divinas con los pibes. Porque me tocaba dar charlas para muchos chicos y maestros y, y que se diera un espacio para el debate de un montón de cosas. Desde loco, tenés que saber la calle y la entrecalle, de dónde viví, de dónde va la escuela. Nosotros vivimos en un lugar tan chiquitito donde muchos, capaz Son que... referencias. Claro, te dicen, ¿viste dónde era el café Sí, tal? sí, sí, sí. A la vuelta, pero a la vuelta Precisión. ¿dónde? El radiooperador está esperando que vos Claro. le digas en dónde estás. Charlas desde eso hasta, nada, charlas de amor y de un montón de cosas que eran muy divertidas. Pero para ir más aterrizando, importantísimo que sepan hacer RCP, que podemos salvar una vida usando solo nuestras manos, que el tema de la respiración boca a boca se dejó hace bastante tiempo, puntualmente en el 2018, en la actualización de la American Heart del 2018, fue un quiebre eso, porque ahí se determinó que si yo no conozco a la víctima, si veo en la boca de la víctima sangre, pus, algo, puedo no hacer ventilación, pero sí hacer compresiones, que sepamos cuánto es la profundidad del tórax a la hora de hacer las compresiones, con qué frecuencia. Bueno, todo eso se aprende y tenemos que aprenderlo. Y es mucho más útil que, como vos decís, lo vamos a echar en el episodio de educación, no spoilea. No spoiler. Estaría bueno, no lo tenía pensado, ¿eh? Me gustó. ¿Te gustó? Y encima queda muy poquitito para el episodio de educación. Exacto. Disclaimer y aclaraciones para ir terminando, ¿te parece? Dale. Obligación, es como obligación que demos estos debates, obligación que se suscriban. Bien. ¿Le va a dejar tarea a la gente? Le voy a dejar tarea como te dejo a vos. Que se suscriban, que pongan un me gusta y que compartan el link solamente. Escuchá estos dos pavos Sí. como hablan sobre esto. A tu profe de filosofía compartíselo, así nos da con un caño. A tu psicólogo o psicóloga que está intentando ayudarte con un duelo. Sí. Y vos con esto estás reviviendo, güey, y le mandás y decís, mirá estos pavos cómo Nada hablan que de... ver, Nada que ver. Me gustaría cerrar con, para darle un poco más de profundidad al final, ¿no? No, que realmente es un tema complejo el de la muerte que yo en lo personal entiendo a muchas personas que pasan por esos procesos, pero a veces son necesarios. Que por ahí habría que aprender a manejar un poco el tema del dolor, que es importante lo que vos mencionabas mucho, aprender a acompañar es un arte, no es lo mismo que imponer. Muchas veces la persona no necesita escuchar un montón de consejos, ni que lo abraces, ni que digas lo siento, porque no sentís lo que está sintiendo esa persona. Y aparte yo te conté experiencias personales desde el punto de vista como hijo, ni me quiero imaginar, y Dios no lo permita, me toque vivir eso como padre. Entonces, por ahí tenemos latiguillo a la hora y pueden causar un rechazo en la otra persona. Entonces, creo que es importante hablar de esto. La muerte es parte de la vida. Y la muerte es tan real como lo es la vida. Y cerrar con esta palabra de Salomón. Todo tiene un tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. ¿Nos despedimos? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.